constitucionalidad, y por eso consideramos muy oportuno e importante el proceso de reforma constitucional que a nivel provincial se lanzó el 22 de agosto del 2016. Proceso de reforma constitucional que nosotros como facultad, como universidad pública, hemos estado al lado del primer momento, siempre cuenta el señor decano en distintas actividades que hemos tenido vinculadas a la reforma, que desde agosto del 2016 inmediatamente el gobierno de la provincia se contactó con la facultad para realizar diversas actividades vinculadas a la reforma constitucional. De hecho, hubo una audiencia pública en septiembre del 2016 donde todos los actores vinculados a la vida universitaria en nuestra casa, desde estudiantes, graduados, profesores universitarios, centro de estudios, centro de investigación, tuvieron la posibilidad de presentar propuestas de lo que pensaban que tenía que tener el nuevo texto constitucional. Se hizo esa audiencia pública, se juntó todo ese material y fue entregado al gobernador en mayo del año 2017. Por eso, bueno, agradecer al instituto, a los docentes que hoy participan, a Fernando, a Viviana, a Jorge y a todos los docentes que van a participar en este encuentro, que para nosotros, como decíamos, como universidad pública, es muy importante este tipo de actividades de formación continua en un año tan especial. Hoy, como bien decía, esta semana especial se cumple el centenario el viernes de la reforma universitaria, ese movimiento que se inició principalmente entre estudiantes en Córdoba y que sentó los bases, los paradigmas de la universidad pública del siglo XX. Hoy también, ante otro mundo, nos encontramos en la necesidad de resignificar, revalorizar los principios de esa reforma universitaria. Por eso celebramos este tipo de actividades académicas tan importantes que la organizamos desde nuestra facultad y uno de los institutos del Colegio Córdoba. Así que nada más, y bueno, formalmente de la apertura de esta jornada, y les agradezco a todos la participación. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Buenas tardes. Me toca hacer una suerte de introducción. La doctora Viviana y el doctor Ripani se dan un par de aspectos concretos de lo que se conoce de las pautas que tenemos para reformar la Constitución de Santa Fe. Quiero hacer una introducción general. Durante 4 años, los últimos 4 o 5 años, hasta el año pasado, ocupé también en el Colegio de Abogados de Rosario la presidencia de la Comisión de la Reforma Constitucional de Santa Fe, y como tal me tocó participar de muchos eventos, no solo los que decía Gerbaudo en la facultad, sino también en el Colegio de Abogados, a través de variados seminarios, encuentros que se hicieron con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil, empresariales, etc. O sea que, y a su vez, esto viene ya de antaño, hace muchos años que se quiere reformar la Constitución de Santa Fe. Permítanme el exabrupto, pero de algún modo la reforma en sí está más conversada que un truco. Yo voy a hacer una suerte de aproximación jurídica, pero también básicamente un comentario político. Primera gran pregunta. ¿Hay que reformar la Constitución de Santa Fe? Respuesta sin hesitar, sí. ¿Por qué? Porque es la única constitución que, si bien estuvo a la vanguardia del derecho público provincial, año 1962, como una constitución realmente de avanzada para su tiempo, y bueno, o fue tan de avanzada que se proyectó en el tiempo, o por muchas razones no se pudo reformar. Todas las provincias argentinas, prácticamente, creo que todas, fueron reformando, hubo todo un proceso reformador de las constituciones provinciales, incluso con mucha anterioridad todavía al año 1994 en que se reformó la Constitución Nacional. Recordemos que la reforma de la Constitución Nacional pudo llevarse a cabo por un pacto político.
Y creo que la Constitución de Santa Fe, si llega a reformarse, lo va a hacer en función de un pacto político. Que no está mal. No está mal porque la Constitución en sí misma supone necesariamente cristalizar una suerte de contrato constitucional. Es la expresión más elevada desde el punto de vista jurídico-político de lo que se llaman los consensos constitucionales. Y para eso necesariamente tiene que intervenir la política. Si no hay un acuerdo político, no hay reforma posible. Obviamente, siendo la reforma un hecho trascendente y tendiente a que, de alguna manera, hoy vemos que ya no es tan sencillo mantener institucionalmente las normas jurídicas fundamentales, sobre todo en el tiempo, la dinámica del tiempo moderno, la dinámica de los derechos y de su desarrollo, la dinámica de las instituciones políticas y sus desarrollos, nos llevan que realmente esa cristalización originaria que pensábamos que constituía una constitución política de un Estado, la nacional, o en el caso del sistema federal, en la provincia, bueno, era realmente perdurable. Tan es así que se llegó a hablar de la existencia de cláusulas pétreas. Obviamente que la Constitución, a partir del poder constituyente originario, siendo una norma derivada, necesita siempre de alguna reforma. El tiempo en parte la va a desactualizar porque la sociedad en sí misma va a cambiar. Ese es el fundamento de los cambios. Pero tampoco hay que tomarlo como si fuera la actualización de un sistema operativo de un celular, una reforma Android, como dice mi amigo Puccinelli. No es algo que se cambia todos los días o se cambia muy a menudo. Si no, tendríamos un esquema de anomia, de incertidumbre, de hasta cierta anarquía en la sociedad y en la sociedad política, que nos impediría realmente tener algún nivel de certidumbre sobre cuáles son las normas, cómo las vamos a aplicar. Pero volviendo a Santa Fe, hace muchos años que se han ido sucediendo, ya no con los gobiernos del Frente Progresista, sino antes. Recuerdo que todos los gobiernos, incluso justicialistas, que se sucedieron desde 1983, de la restauración de la democracia en la Argentina, fueron pugnando por una reforma constitucional. Por eso les dije, medio en chiste, que estaba más conversada que un truco. Pero falta el elemento de base, que es el acuerdo político. El gobierno actual, con el gobernador Lifchit a la cabeza, fue quizás el que más adelante ha llegado, el que más voluntad concreta ha exhibido en punto a reformar la Constitución, tal es así que envió el proyecto de ley de reforma. Todos sabemos, o lo van a explicar mejor después, cómo es el proceso de reforma en la Constitución provincial, 114, 115. Es un proceso que en parte es parecido al de la Constitución Nacional, se lleva a cabo por un órgano especial, que es la Convención, pero tiene algunas particularidades. Por supuesto, la ley de necesidad de reforma requiere un quórum muy agravado, requiere muy puntualmente, que no lo están así en el marco de la reforma de la Constitución Nacional, que se fijen con precisión los temas o los artículos que van a ser objeto de reforma. Puede ser total o parcial, pero sobre todo si es parcial hay que establecer claramente, es como que le fija la agenda y el temario, el poder constituido, el poder legislativo, cuando emite la ley de reforma, a lo que va a actuar la convención a posteriori.
la que no está obligada a seguir ese tema, es decir, a seguir o a reformar en el sentido que se le propone, pero sí a tratar todos los temas que le han sido propuestos. Hasta lo que yo conozco, hay 3 proyectos legislativos tendientes a establecer una ley de necesidad de reforma en Santa Fe. Uno, el más amplio, el más extenso, el más puntual, es el que ha remitido el Poder Ejecutivo de la provincia. Otro que lo ha planteado un grupo, el diputado Rubeo, y otro en parte separado, porque creo que forman parte del mismo gobierno, Giustiniani, Augsburger y Del Frade. Cada uno va por lo suyo. ¿Qué es lo que ha impedido en todos estos años que lleguemos a dictar la ley de necesidad de la reforma? Hubo 2 o 3 temas que han sido insalvables. Uno aparentemente se ha abandonado, o sea que se facilita, pero los otros 2 todavía no. Los 3 temas que realmente impedían casi llegar a un consenso sobre la reforma, un consenso político, si mi memoria no me falla, era la reelección del gobernador, la autonomía municipal, el grado de autonomía municipal, y la composición del Senado provincial. El partido actualmente en el gobierno siempre sostuvo la necesidad de ir a un sistema unicameral, con algunas particularidades muy especiales, un unicameralismo con un doble sistema de representación, una cosa media. Eso se le dijo claramente, no va. No va porque la provincia de Santa Fe, si bien obviamente tiene una organización centralizada, está estructurada en departamentos. El senador departamental es el engranaje fundamental político y lo que tiene de alguna manera como sistema de transmisión o correa de transmisión entre el departamento y el gobierno provincial. Esa ha sido una realidad que en Rosario, si ustedes saben quién es el senador por el departamento de Rosario, pocos lo saben. Pero vayan a cualquier departamento de la provincia, que no sea Santa Fe, capital, ¿no?, o Rosario, y pregunten quién es el senador provincial. Sea del partido que sea. Oficialista, oposición, radical, peronista, del socialista, vecinalista, lo que sea. Es el personaje del departamento. Es el único, respondiendo a cualquier ideología política, que puede ir a golpear la puerta y que algo se ha escuchado en la capital santafesina. Son las realidades de nuestra provincia. Bueno, veo que en este proyecto que ha propuesto el gobierno se olvidaron de ese tema. Eso era insalvable. Es decir, había algunas propuestas que se podrían haber introducido para mejorar un poco la composición y el funcionamiento del Senado provincial. Ha venido un sistema tipo alemán, que no necesariamente fuera un senador por departamento, pero bueno, la idea es que esa reforma quedó de lado. La reelección del gobernador, bueno, todos de acuerdo, pero no ahora, no para el que está. Entonces nunca se pusieron de acuerdo a ver cuándo empezaba la posibilidad de que el gobernador actual, mientras se hace la reforma, pueda ya aspirar a una reelección. Que la cláusula transitoria no va, que sí, que no, que una solución sería, mire, la reelección del gobernador empieza al final de la próxima gobernación. Se podría establecer algo así. Pero obviamente quien ocupa el sillón en la Casa Gris aspira a ser reelecto. Punto.
esa valla, creo que hoy por hoy es lo que más impide que se haga la reforma con la celeridad que el gobierno actual pretende. El tercer punto es la autonomía municipal, el grado de autonomía, y bueno, y ahí hay toda una discusión. ¿Cuál sería el nivel? Se puede reformar la ley de municipalidades, la ley de comunas, se pueden mejorar muchas cuestiones en eso, pero ¿va a haber autonomía? Sí. ¿Para qué ciudades? ¿O a partir de cuándo vamos a encontrar el municipio autónomo? ¿Va a ser para todos? ¿Va a ser para de primera categoría? ¿Va a ser solo Santa Fe y Rosario? ¿Va a ser Santa Fe, Rosario, Villa Honor Galvez y Rafaela? ¿O Reconquista? ¿O Venado Tuerto? Punto. ¿Cuál es el margen? Porque acá, en el tema de la autonomía, que es todo muy lindo, estamos muy de acuerdo, sobre todo los rosarinos, nos gustaría depender menos de la ciudad de Santa Fe, pero el punto está en los recursos. Y acá hay una pelea seria. Una pelea por recursos económicos. La autonomía es muy linda, pero a la hora del reparto de los recursos, ahí vienen los problemas. Pero no es algo que realmente impidiera avanzar con la reforma. Hay otro punto más que tiene que ver con lo que yo les decía de la necesidad de un pacto político para llevarlo a cabo. No para ponerse de acuerdo de antemano puntualmente cómo va a salir cada artículo, cada capítulo, cada tema. Sobre los temas puede haber un acuerdo genérico, pero a lo mejor quizá haya que blindar esa reforma, como se hizo con el Pacto de Olivos, sobre algunas 2 o 3 cuestiones. Y hay algo muy trascendente e importante que muchas veces los partidos políticos no están dispuestos a reconocer, que es el valor del voto y de la opinión del cuerpo electoral de Santa Fe y cómo se va a expresar. Es decir, cómo se va a componer en definitiva la convención reformadora, cómo va a actuar y cómo va a decidir. Hay una suerte realmente de desconfianza de todo el sistema político santafesino respecto de qué va a pasar en la convención. Porque acá, si realmente la idea de una convención reformadora es precisamente que sea el cuerpo electoral, es más el principio de soberanía popular, que elija a los representantes que van a llevar adelante un acto tan trascendente, más allá del temario que se les fije, hay cierta desconfianza, es decir, ¿cómo se va a integrar? Eso se agrava porque en la provincia de Santa Fe actualmente tenemos un sistema de tercios a nivel electoral. Hay como una doble dieta, es decir, el partido del Frente está en el gobierno, el justicialismo y sus variantes, y la Alianza Cambiemos. Y se reparten tercios perfectos. Las diferencias son mínimas. Entonces, con más razón, hay una profunda desconfianza de votar rápido a ver qué va a pasar después. Por eso, por ejemplo, el proyecto del diputado Rubeo dice, hagamos la reforma, pero la elección de convencionales hagámosla el día que votemos en el 2019 para recomponer la legislatura y el gobierno provincial. Una alternativa, que no es la que quiere el gobierno. El gobierno de Geo Lifchitz, ¿qué quiere? Que rápidamente sea ya, si es posible mañana. ¿Por qué? Para hacerla con la suficiente antelación de lo que va a ser un año electoral complejo. Siempre que hemos tenido un año electoral por delante, ya hay como una suerte de consenso, no hay reforma constitucional posible dentro de un año electoral. Seamos honestos. Esa es la idea.
la podríamos celebrar antes. Entonces, por eso el apuro, si el gobierno pudiera sacar la ley ya, convocar elecciones para septiembre-octubre y que la asamblea, que la convención constituyente se constituya al día siguiente y termine de sesionar para el 31 de diciembre, brindar por el nuevo año y brindar por la nueva constitución, sería lo ideal para el gobierno. Pero evidentemente, políticamente, ni la Alianza Cambiemos, ni el justicialismo en sus distintas vertientes está conteste en aceptar este desafío. Entonces, acá está la complejidad de la cuestión. No es el punto si hay que reformar o no la Constitución, qué temas hay que reformar. El proyecto del Poder Ejecutivo es muy minucioso, muy reglamentarista, a mí no me termina de convencer, no me gustan las constituciones largas. La Constitución de Santa Fe es corta y ha sido muy sabia y ha pervivido. Por supuesto que acá, dentro de la Constitución de Santa Fe, ¿qué es lo que básicamente habría que reformar? Hacer la reforma política. Hay una reforma política muy importante, hay una reforma institucional, para ponerla en términos, y en materia de derechos es muy poco lo que hay que rever. Hay que mejorar la redacción de algunos artículos con relación a las garantías constitucionales, establecer otras, y no empezar a hacer un catálogo de derechos que tenga que ser igual o superior al de la Constitución Nacional. No hace falta. Para eso ya está la Constitución, tenemos un orden federal, tenemos una Constitución Nacional y tenemos todo un plexo de constitucionalidad y de supraconstitucionalidad con todos los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, que han sido constitucionalizados. No hace falta ponerse a repetir todo. Vamos a confundir más de lo que vamos a establecer. Entonces, les vuelvo a repetir, acá está todo muy conversado. No habría que tenerle miedo desde mi óptica académica, si se quiere, no me pongo en el rol de militante político, de miembro de un partido político, que hay otros intereses que juegan. Desde lo académico es algo que se puede hacer. Es algo que la ciudadanía santafesina, a través de quienes la vayan a representar en la convención, están plenamente capacitados para hacer. Y están plenamente capacitados también para, desde el punto de vista técnico jurídico, técnico constitucional, y a su vez, desde el punto de vista político, para llevar a cabo esos consensos que son, al final del día, la resultante de una reforma constitucional. Tenemos que acometer sin miedo una profunda reforma política. Eso creo es lo que más traba algunas cuestiones del desarrollo santafesino. No tanto un decálogo de derechos que creo que se podría hacer muy resumido, hacer remisiones muy concretas. Sí algunas garantías, como el amparo, que está muy limitado, introducir algunas cuestiones que ya están en la Constitución Nacional, pero reflejadas de alguna modo, y punto. No mucho más. En materia de derechos, la Constitución del 62 fue muy avanzada y muy progresiva. Fíjense, incluso, siempre lo comentamos cuando hablamos constitucional, el artículo 8 de la Constitución de Santa Fe, que es prácticamente un calco del artículo 3 de la Constitución italiana, y trae todo el tema de las acciones positivas, de la igualdad de oportunidades. Estábamos hablando del año 1972. O sea, con esto quiero significarles, por un lado, así ya termino, el consenso sobre que la Constitución hay que reformarla, hay que ayornarla, pero también para poder ayornarla necesitamos un consenso político que lamentablemente hoy todavía no lo tenemos. Gracias. ¿Qué programa se anda?
Pero tenemos voz gruesa, ¿no? Y vos tenés una voz talentosa. ¿Me escuchan? Sí. Ahí va. Lo arreglé. Bueno, buenas tardes a la distinguida audiencia presente y también por internet, porque estamos grabando en vivo, estamos publicando en vivo. En vivo, Fernando. Le hemos dejado toda la mesa a la dama, o sea, como verán, como Fernando y yo tenemos una cuestión de género que respetamos. Toda la mesa le dejamos a Viviana. Y Fernando, como buen profesor de Derecho Político, habló de la cuestión táctica, la cuestión de esto está más conversado en un truco. Y yo voy a hablar un poco de la cuestión estratégica. Y dice Fernando Bobbio que poder y derecho son dos caras de una misma moneda. De manera que detrás de este tema de la reforma constitucional, como de toda constitución, está la cuestión del poder. ¿Sí? ¿No es cierto? Y el Estado es una de las formas, cómo se institucionaliza el poder, una forma de institucionalizar el poder. Normalmente tenemos visto que, y nos creemos que el poder es el poder político solamente, ¿sí? Es decir, los tres poderes del Estado, y fundamentalmente vemos al poder como el poder ejecutivo. Tenemos un mito que el único poder vendría a ser el poder ejecutivo y un tanto más el poder legislativo. Max Weber dice que no, que hay otros dos poderes fácticos que están, digamos, jugando y tienen cuotas de poder a la par, inclusive por encima del poder político. El primero es el poder ideológico, que es el poder de los medios de comunicación, hoy mayormente, y eso está en el sentido de que se puede crear la opinión pública. La opinión pública no es un concepto dado, no es un concepto natural, sino que es un concepto creado, es un concepto cultural. De manera que los medios de comunicación, y más si son concentrados, pueden decirnos qué pensar, cómo vestirnos, cuáles son las modas, qué temas son importantes, qué temas están en la agenda y qué temas no están en la agenda. Y después está el poder económico también a la par, que es el poder del capital, de que posee capital y por ese poder del dinero puede, digamos, tiene poder, ¿no? Eso es algo que se entiende, ¿sí? En los estados dependientes, periféricos como el nuestro, las dos esferas, la económica y la ideológica, están mayormente en manos de poderes extranjeros o de sus aliados internos. Y en algunos de los peores casos, el poder político interno también está en manos de aliados internos a los intereses de Estado. Esta cuestión de la dependencia tiene dos salidas posibles. Número uno, la integración, la unión entre estados, los periféricos, no las relaciones bilaterales entre un estado potente, un estado potencia y un estado periférico, sino la integración entre los países periféricos. Y la otra salida que se puede dar también en conjunto es fortalecer los poderes en donde hay participación democrática, que son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y la definición de dependencia yo la encontré no en un politólogo, no en un jurista, sino que la encontré en un científico, que es Amílcar Herrera. Dice que la dependencia es la posición de estos países como economías periféricas destinadas a producir materias primas para los países industrializados, que es el principal elemento estructural condicionante del subdesarrollo. Esa relación desigual, sin embargo, no sería suficiente para mantener a esos países en el atraso, de no ser por la existencia de una estructura interna complementaria de la dependencia externa, caracterizada por el dominio económico y político de una oligarquía compuesta principalmente por los propietarios de la tierra y los beneficiarios del comercio de exportación e importación. Para estos grupos dominantes, el mantenimiento de la dependencia es una condición necesaria para la conservación de sus privilegios y, por lo tanto, como aliados naturales de los intereses externos, constituyen hasta ahora el obstáculo más sólido que se opone a la ruptura de la dependencia externa, sin la cual no es posible un verdadero proceso de liberación. Esto me permite a mí decir
que el status quo en América Latina y el problema de su desarrollo latinoamericano es la dependencia, con este concepto de Herrera. No así un problema europeo anterior que ha sido el del feudalismo o de las monarquías absolutas, las cuales se intentó superar a través del liberalismo político o el iluminismo, que hoy tiene una expresión en las constituciones americanas a partir de los 90, con el consenso de Washington, los Chicago Boys, el neoliberalismo que se impone a partir de los 90, se dan una serie de reformas, entre ellas la Reforma Nacional Argentina del 94, que son, bueno, también la de Brasil, la de Colombia, la de Paraguay, Perú, han hecho reformas en ese sentido. Vendría a ser del iluminismo, ya sea en su variante neoliberal o en su variante progresista, que tienen que ver con esto de limitar al Poder Ejecutivo. Es decir, salvo la reelección, Menem lo único que consigue la reelección, el resto son todos límites al Poder Ejecutivo. Desde mi perspectiva, esta limitación al Poder Ejecutivo lo que hace es mantener el status quo de la dependencia. ¿Por qué? Porque si un gobierno nuevo, ¿no?, que asciende con una popularidad importante, quiere iniciar un proceso de subordinación fundante, por ejemplo en lo económico, de un proceso de sustitución de importaciones para empezar a hacer industria a largo plazo y sostenerla durante 10 o 20 años, no lo puede hacer porque en el medio tiene, bueno, el periodo del mandato que se le corta, negociar innumerables cuestiones de cargo con los poderes, tiene los medios de comunicación posiblemente en contra, etcétera, etcétera. En cambio, de manera antitética con esto, surge con posterioridad lo que se llama un nuevo constitucionalismo latinoamericano, que son las constituciones de Venezuela del 99, Bolivia del 2009 y Ecuador del 2008. Es decir, las constituciones del 2000 vendría a ser, salvo ya ahí terminando los 90 la de Venezuela. Que en general, para mí incluso se quedaron cortos, otorgan mayor poder a los poderes ejecutivos, ¿sí? Que son los poderes ejecutivos, legislativos, donde la población vota. Es decir, porque los otros dos poderes que hablamos recién, inclusive el poder judicial, la población no vota. Dado todo este marco, nos debemos preguntar qué queremos hacer los santafesinos, ¿sí? Y bueno, hemos visto la reforma que propone el oficialismo, que cita muy bien, una muy buena cita de Mejía, que dice: el único soberano es el pueblo. Sin embargo, cuando vemos los lugares donde se debatió la reforma, que hay de la A hasta la U, enumerados lugares donde se debatió la reforma, vemos que aparecen muy pocas o casi ninguna de las de las denominadas organizaciones libres del pueblo. Hay un solo sindicato, la bancaria, donde se debate la reforma. La Iglesia Católica no aparece. Si hoy tenemos, por ejemplo, al Papa argentino, no se le consulta. Sin embargo, se le consulta en 2 o 3 oportunidades a los evangelistas, que son una religión, una fe bastante minoritaria en comparación con la otra. Tampoco se le consulta la opinión jurídica del ejército, de los excombatientes de Malvinas, podemos decir, o de las asociaciones de jubilados, que no aparecen. Yo, digamos, en esto propondría algunas cuestiones. En cuanto al Poder Ejecutivo, en este marco, yo daría mayor gobernabilidad al Ejecutivo, es decir, consolidaría la reforma en la cual participó el padre de Fernando, o sea, la constitución actual. Yo esto de poder legislativo que tiene la mayoría por el solo hecho de ganar por un voto, yo lo dejaría, estos 28 diputados lo obtienen. Volvería atrás con el tema de la boleta. Me parece que la boleta sábana es mejor que la boleta única en estos efectos, porque la boleta única nos terminó dando, por ejemplo, hace unos años, cuando gana María Eugenia Bielsa por la oposición a diputados, se lleva la mayoría de los diputados, y al Poder Ejecutivo gana Bonfatti y se lleva a una minoría, de manera que se tergiversa la verdadera voluntad de la Constitución, que es darle gobernabilidad, valga la redundancia, al gobernador. Respecto del Poder Ejecutivo, la
la reelección me parece bien, yo tal vez haría más reelecciones incluso para darle posibilidad de que consolide al Poder Ejecutivo algunas cuestiones de gobernabilidad a largo plazo, política a largo plazo. Estamos haciendo un popurrí. Volviendo al Poder Legislativo, yo no haría renovaciones parciales cada 2 años, porque eso genera una cuestión negativa que es poner al Poder Ejecutivo constantemente en campaña. Si vos ponés elecciones cada 2 años, el gobernador está constantemente en campaña, es decir, no puede gobernar, no puede consolidar un plan a largo plazo. Respecto del Consejo de la Magistratura, yo saludo de que se incorpore a la nueva Constitución, creo que eso hay un consenso. Lo único que yo plantearía, me gusta el proyecto de Rubeo que plantea la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, es decir, lo que se llama democratización del Consejo de la Magistratura. Todo lo que sea darle poder a la gente, que vote la gente, me parece que es mejor para romper con este tema de los poderes fácticos. Respecto del endeudamiento externo, yo pondría un límite que podría ser con relación al PBI, tanto endeudamiento externo con relación al PBI. Respecto de las privatizaciones, yo trataría de limitar o prohibir las privatizaciones. El tema de la caja de jubilaciones provincial lo limitaría o por lo menos lo prohibiría. Finalmente, de la parte dogmática que va a hablar Viviana, yo no voy a decir mucho, pero coincido con Fernando. Para mí, el hecho de declarar derechos por declararlo está muy bien, nadie se va a oponer por declarar derechos, pero esto me parece que es una cuestión nacional que está en la Constitución Nacional del 94. Tal vez agregaría algunos derechos sociales, en los cuales me parece que la Constitución del 94 se queda corta. Volvería a algunos derechos laborales, algunos derechos anteriores que habían sido de la Constitución del 49, porque los tratados internacionales que nosotros hemos ratificado dicen que todo lo que sea legislar por más derechos está bien, digamos. Lo importante es no restringirlos. Por ejemplo, una cosa que yo veo, se habla del acceso a Internet. Se publicita incluso, vamos a tener acceso a Internet con la reforma. Bueno, basta ir al Poder Judicial, que creo que el Wi-Fi libre del Poder Judicial anduvo las 2 primeras semanas, después no anduvo nunca más. Los abogados que están aquí presentes me van a dar la derecha. Eso es una cuestión que no necesitamos poner en la Constitución, basta con arreglar cuestiones de funcionamiento, de poner la plata. Cuando se habla de acceso a la justicia, lo mismo. Podríamos crear el doble de juzgados laborales, el doble de juzgados extracontractuales y de familia que están colapsados, y eso es una cuestión que no necesitamos declamarla en la Constitución con pirotecnia, ¿no? Se podría, y acá Diego Boglioli, que fue presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, vienen pidiendo hace rato que se creen más juzgados laborales, ¿no es cierto? Tiene que ver con el trabajo también, ¿no? Que el trabajador despedido, que el trabajador que tuvo un accidente, pueda tener rápido el cobro de su crédito, que además es alimentario. Así que con declamar una Constitución no va a alcanzar. Bueno, finalmente vemos que la Constitución va a solucionar algunos problemas prácticos, pero no levantemos grandes expectativas, no va a solucionar, digamos, la vida de la gente la reforma constitucional, sino algunos problemas prácticos de poder. Así que recapitulando, hay un tema ideológico de poder, es decir, cuál de los 2 procesos constitucionales nosotros queremos, digamos, llevar adelante con la Constitución provincial. Hay un problema de un status quo, que si queremos mantener el status quo limitando el Poder Ejecutivo lo vamos a lograr. En cambio, si queremos revertir ese status quo dándole mayor herramienta al Poder Ejecutivo lo vamos a lograr. Es decir, son 2 caminos que hay que optar. Y de la parte dogmática la dejamos a la doctora Viviana Sousamento que siga a continuación. Muchas gracias. Un mínimo comentario que se me pasó. Dije que era una reforma que estaba muy conversada, pero lamentablemente todo lo que se ha conversado ha sido como una suerte endogámica entre los sectores políticos, académicos, las instituciones de la sociedad civil, pero no la ciudadanía. Hay lamentablemente una apatía, una ignorancia y un desconocimiento extraordinario en los habitantes de la provincia respecto de la reforma de la Constitución.
Eso es un déficit de comunicación política, de comunicación institucional y de marketing, si le queremos decir, de que la necesidad de la reforma, la importancia de la reforma, se haga carne en la ciudadanía santafesina. Acá somos estudiantes de abogacía, egresados, académicos, están los políticos, pero parafraseando Juan Pueblo, no le interesa, está muy alejado, ignora y no le interesa emplear la reforma. Esto es un déficit de democracia, es un déficit de democracia, es algo que es achacable no tanto a la sociedad en sí misma, sino al sistema político que no sabe comunicar las cuestiones que son trascendentes para la vida, no del sistema político, para la vida misma de la sociedad. Disculpen, me había quedado ese tema. Buenas tardes. No solo que voy a hablar de los derechos y tampoco es que me apodere de toda la mesa más en esta época, sino que no nos gusta el tema de esas conferencias donde la gente está sentada, los panelistas están sentados y las cabezas están en el pizarrón, por eso nos fuimos corriendo hacia acá, ese es el verdadero motivo. Bueno, yo en realidad me voy a quedar un poquito sentada a los fines de ir pasando rápidamente a algún PowerPoint, que la pregunta es, ¿hay que hacer PowerPoint o no? Yo le dije a los alumnos, va a quedar a disposición, a los abogados también se lo puedo pasar. Es como para que visualicen una especie de ping-pong que voy a hacer respecto de algunos temas. Y también, que me disculpen los abogados, voy a hablar para los alumnos, ¿no? ¿Cómo se reforma la Constitución de Santa Fe? En realidad, antes de decirme cómo se reforma la Constitución de Santa Fe, quiero aclarar que apenas ingresé a dar clase, de lo que estábamos hablando es de cuándo se reforma la Constitución de Santa Fe. Y nunca imaginé que en el año 2018 nos íbamos a seguir preguntando cuándo se reforma la Constitución de Santa Fe. ¿De acuerdo? En realidad es como un tema bastante sencillo en lo formal. Es muy complicado en lo institucional, porque evidentemente hay que ayornarnos en lo institucional y más allá de la opinión de mis colegas, yo, digamos, estoy con el tema de que no solo que es bueno mencionar los derechos y que los derechos estén vigentes, voy a pasar mi propio papelito de que me digan cuando me falta 2 minutos. No es solo decir los derechos están vigentes y vamos a hablar de derechos que ya están mencionados en la Constitución Nacional, sino que es bueno que desde lo local defendamos estos derechos y estos derechos estén presentes desde lo local. De hecho, los derechos se defienden mejor desde lo local que desde lo nacional. Entonces, bueno, sería bueno, muy bueno para mí, que se mencionaran algunos derechos puntualmente en nuestra Constitución. Los artículos que están en juego en el tema constitucional son el 121, que es la regla del deslinde. Nosotros tenemos un sistema federal en donde las provincias, si respetan las declaraciones de derechos y garantías, aseguran el régimen municipal, el régimen de justicia y la educación primaria, que a esta altura ya es secundaria, por lo menos, van a poder dictar válidamente su constitución, ¿de acuerdo? Esto lo menciona en el artículo 5, el artículo 121 es el que aclara que lo que las provincias no delegan a la nación, se lo quedan ellas. Estamos por el régimen federal que nosotros tenemos, donde las provincias son primero y luego quedaron en condición de autónomas, no de soberanas, para constituir el Estado Nacional. El procedimiento de reforma de la Constitución provincial, hasta tanto no se reforme, los proyectos, digamos, tienden a reformar este procedimiento de reforma, valga la redundancia. Mismo en el proyecto oficial dice específicamente reformar, eso ya se mencionó acá el doctor Viñals, el artículo 114 y 115, que a diferencia del artículo 30, en realidad son unos artículos muy explicativos.
a confusión, una mayoría de 2/3 partes de los miembros de cada Cámara, se supone que totalidad, no presentes. La reforma puede ser total o parcial, lo mismo en nación que en provincia, por ahí tenía planificado hacer algún otro tipo de comentario, pero se va a ir el tiempo. Y la reforma está a cargo de una convención constituyente que elegimos nosotros como ciudadanos. Evidentemente se va a fijar un plazo y si ese plazo se cumple y no se abocaron al conocimiento de los temas que estaba planificado reformar conforme la ley declarativa de necesidad de la reforma, de hecho la Nación dice declaración, pero siempre fue por ley, puede ser pregunta de examen, así el doctor Terrible lo siente por internet. Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos del vencimiento del plazo, venció. Pero antes, la Convención puede pedir un plazo igual a la mitad del plazo concedido para poder abocarse a esos temas. Por eso, con total claridad, había algunas cosas que me gustaba ponerlas en el pizarrón. Vence el plazo, no hay reforma. ¿Está? En cuanto... me estoy yendo para otro lado. En cuanto a estos artículos, les digo, son bastante explicativos. Y el artículo 30 no lo es tanto, o sea, básicamente no pone mayor detalle, pero acá hablamos de la Constitución de la provincia, no de la Nación. En cuanto a los artículos, se los transcribí como para que vean que en realidad habla de la necesidad de la reforma, el voto de las 2/3 partes de los miembros, pero no decía presente o no. Acuérdense lo que pasó en la Constitución del 49, que en realidad de donde nos agarramos para decir, bueno, era inválida, por empezar era el tema de que Corrientes no había estado presente, las mujeres no habían votado y ya votaban, o sea, una serie de circunstancias, y obviamente la Convención a su efecto. 114, 115, los dejo yo a su lectura. Caracterización de la Constitución también lo vamos a pasar porque históricamente ya alguna referencia se ha hecho y no vamos a detenernos demasiado en esto, pero queda el PowerPoint a disposición. Además, el doctor Fernández va a hablar en el próximo encuentro sobre todo esto. Fíjense que lo fui pasando porque cierta historia tenemos. La primera constitución con viso serio, bueno, fue la de López, si se quiere, donde hablaba de elegir al caudillo, no al gobernador, de alguna forma, ¿no? Conteste con la época. Era como pseudo-monárquica, pseudo-republicana, depende de donde se vea, hablaba del voto popular. ¿Estamos? Ahora, ¿nosotros queremos una nueva constitución o queremos una reforma constitucional? Si nosotros vemos el nuevo, digamos, el proyecto del oficialismo, vamos a ver, ya lo vamos a pasar, que se mencionan casi todos los artículos, o sea, como que hay que estar tocando y retocando varios temas y no han dejado ningún artículo como para no criticar, ¿no? Es más, se ponen temas habilitados, entre ellos lo importante es el tema de los nuevos derechos, ¿no? Que ya vamos a ver. Algunos temas propuestos o algunos asuntos propuestos en esta reforma constitucional desde que se viene discutiendo, en realidad yo no sé si tienden a un análisis de la superación, como dijo el doctor Ripani, de la crisis, de la pobreza, de la inclusión, y sería bueno que muy puntualmente se ocuparan de alguna forma, como se ha dicho, digamos, no solo de lo escrito, sino después que lo ponga en la Constitución, ¿qué hacemos, no? La perspectiva del género, que está tan, digamos, tan a flor de piel de alguna forma, ¿no? Usar el género para discriminar, ahora saltan todos, pedime disculpas, ¿de acuerdo? Y uno no sabe por qué se tiene que disculpar. De última, recién Darín se disculpaba para empezar, o sea, todo el mundo por las dudas ya se disculpa, ¿no? Hemos llegado a un estado
disteria bastante importante, pero evidentemente son cosas que es necesario aclarar desde lo institucional y desde el texto de una constitución. Los controles y las transparencias serían fundamentales, que queden muy claros. Bueno, internacionalismo versus nacionalismo, que el doctor Ripani algo estuvo hablando de eso, y bueno, y los autores se han ocupado de esto, Gargarella, buscando interpretar un poco qué es modificar una constitución, ¿no? Y dice, es modificar una estructura constitucional que nosotros venimos teniendo, ¿no? Y este afán reformador que siempre se ve y que muchos autores, Bielsa, por ejemplo, tengo acá, venía hablando de esto. Está claro que la Constitución ha sido de avanzada para la época, pero ¿qué época? 1962, yo no estaba viva en 1962, el doctor Ripani menos, el doctor Wiener sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos que no. Y en realidad, para una constitución y para lo que se fue dando, es esta vieja. O sea, realmente muy linda, era una de las constituciones que menciona la dignidad humana cuando otras ni lo hicieron ni lo hacen luego de la reforma, más que apelando a los tratados internacionales. Entonces, en realidad, estaría bueno, digamos, ayornarnos. Yo estoy por una reforma parcial, pero una verdadera reforma parcial. Por ahí en los proyectos se habla de reforma parcial, pero con claridad se recorren todos los artículos. El proyecto de Rubio en realidad pone el punto en 3 núcleos o propuestas, que son la autonomía de los municipios, la unificación de los mandatos y el rol del Consejo de la Magistratura, lo que me parece fundamental, y es como que hace hincapié dentro de esos 3 temas, ¿no? La discusión de la reforma, evidentemente... Y el tercer proyecto, el de Ufrade y Giustiniani, directamente plantea la reforma total. Sí. O sea, ese sí. Declara así la necesidad de la reforma total de la Constitución, habilitándose cualquier tema. Es como que va apareciendo, digamos, alguna inclinación a o reformo todo directamente, para qué decir parcial, para evitar confusiones, o pongo el punto en determinados asuntos muy tangenciales, ¿no? Conclusión, la discusión a nivel político, a nivel constitucional, a nivel de la sociedad civil, como ha dicho el doctor Blando, y evidentemente es necesario construir esta reforma en base a consensos que se están haciendo realmente bastante difíciles, ¿no? Como para ir un poco a los derechos o al tema de los derechos, que yo propongo de alguna forma, porque yo me he hecho preguntas en su momento, me pregunté en algún otro escrito, en algún otro ámbito, si es necesaria la reforma constitucional. Contesté que sí, que en realidad hay que ayornarnos a la época que corren. Si alguna vez se logrará un pleno consenso sobre la reforma, me había contestado que no, que nunca, somos argentinos. Para empezar, o sea, siempre discutimos, tenía otra conferencia en la fecha del Mundial y la tuvimos que sacar porque evidentemente la gente caminaba por las paredes. Más importante era el Mundial que una jornada organizada ya desde hace rato, ¿no? O sea, somos pasionales. ¿Le interesa el tema de la reforma al pueblo? Y evidentemente cada vez menos, porque tal vez cada vez más se plantee cuándo pagó el gas, ahora ya le dan 3 cuotas. O sea, la cosa es que nos dan 3 cuotas, y las cuotas se pagan, ¿no? No es como alguien dijo, lo paga la tarjeta algún día y en algún año me sale del bolsillo. Eso es un plástico, un engaño, ¿no? Entonces, evidentemente hay como otras presiones y otros temas que tiene la gente en la cabeza, pero evidentemente una reforma constitucional va a tener una influencia concreta en el pueblo. Entonces está bueno que tomemos conocimiento de qué se trata, qué se puede hacer con la letra de la Constitución, cómo llevarla a los hechos, ¿no?
Aparte, ¿se debe restringir a la parte orgánica o debe ser una reforma amplia? Evidentemente yo considero que debe ser una reforma amplia y que los derechos tutelados directamente en la Constitución provincial hacen a eso de lo local que se resuelve en lo local, ¿no? De alguna forma, y no hay lugar a discusión, ¿no? A todo esto, obviamente, con la participación del pueblo. En la parte orgánica no me voy a meter. Considero fundamental el tema de los órganos de control y aquí le pongo algunos modelos de derechos por ahí o de artículos de otras constituciones que han sido reformadas y que han quedado muy bien elaborados, o sea, están muy entendibles para mí. Por ejemplo, cuando se habla de los derechos y de las garantías que deben gozar los ciudadanos, me encanta cómo está redactado este artículo 13 de la Constitución de Tierra del Fuego, que en realidad la del 91, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, están sujetas a los deberes y restricciones que los mismos imponen y reconoce los derechos de la Constitución Nacional, los tratados internacionales. Me gusta la redacción, digamos. La soberanía del pueblo, el principio de la soberanía del pueblo como integrante de la misma Constitución, pero de forma explícita en la Constitución de Entre Ríos, se dice el principio de la soberanía del pueblo de la forma republicana de gobierno que corresponden al hombre y en su calidad de tal. Fíjense qué importante que es esto, porque cuando hablamos de soberanía, los nuevos conceptos de soberanía los defienden el hombre y la mujer, y los demás tienden a desaparecer, ¿de acuerdo? El tema de la educación, fíjense ustedes, en realidad la educación es la que convierte al hombre en ciudadano, y eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se ha dicho la cultura y la educación constituyen derechos humanos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte me debo haber equivocado, libremente de la vida cultural de la comunidad. En el proyecto oficial se hace especial inclusión del tema cultural, de ampliar los significados de cultura, ¿no? La provincia de Buenos Aires reconociendo a la familia como agente educador y socializador primario. La Constitución de Córdoba, que me gusta mucho, el Estado garantiza, organiza y fiscaliza. Es importante la palabra fiscalizar, porque después que lo hago a nadie le importa qué pasa, ¿de acuerdo? O sea, está muy buena las movidas en los colegios, en pro de ideales, de cosas, de estar interesado en qué sucede en los congresos. Ahora, todos los días tenemos que estar así, todos los días tenemos que estar con un partido de fútbol ahí. ¿Por qué no logramos que el alumno se interese de la misma forma en su propia formación? O sea, eso forma parte de su formación, pero hay programas que cumplir, hay metas a las cuales llegar y no lo vamos a alcanzar mirando un partido de fútbol o perdiendo clases y clases, mirando un debate que vuelvo a internet y lo miro, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que cumplir con responsabilidad que tal vez no se estén cumpliendo con esa responsabilidad y para eso es necesario la fiscalización del sistema educativo con la responsabilidad del caso. El tema de la educación familiar, en La Pampa se hace particular mención de la educación familiar. Todo esto lo muestro porque sería muy lindo que en nuestra Constitución pudiéramos verlo tan así. La cultura como derecho fundamental en Entre Ríos, la cultura en La Pampa también, que se asegurará por el Estado el acceder a la cultura y se eliminará toda forma de discriminación ideológica cultural, el libre acceso a las fuentes de información. Miren qué lindo artículo el de Formosa, queda terminantemente prohibido el acaparamiento de las existencias de papel y el monopolio de cualquier medio de difusión. Lo dijeron con palabras, no hace falta ir a juicio como hemos ido, no hace falta que los grandes
monopolio se queden con los papeles para que nadie pueda ser informado, ¿de acuerdo? Viva el Internet, por cierto. La igualdad, pero no solo lo formal, somos iguales ante la ley, no, poner con total claridad que el Estado garantiza el derecho a la diversidad, al pluralismo, a la igualdad de oportunidades, que no pueden haber privilegios y de qué condiciones, ayornarlos a la realidad, Entre Ríos del 2008, la solidaridad también, la idoneidad, la igualdad, la idoneidad será la única condición para el desempeño de cargo y empleo público. Me reservo el comentario porque me tiene harta escuchar esto que no se cumple en la realidad y transformamos las instituciones y por eso nos pasa lo que nos pasa, que no podemos reformar constituciones, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer aquello, y lo digo como hija de alguien pero a la vez de nadie. Es increíble las largas filas de familias que ocupan los estamentos del Estado y entonces yo no hago esto y no hago aquello. Dejémonos de bromar, seamos serios y que en realidad se cumpla que la idoneidad es la condición para el desempeño de los cargos públicos. Cuando se haga la realidad vamos a estar mejor. No vamos a estar discutiendo dentro de 40 años si reformamos la Constitución de Santa Fe. La dignidad y los derechos humanos, Entre Ríos del 8, me encanta. Los derechos humanos y las garantías establecidas expresas explícitamente por el orden jurídico vigente tienen plena operatividad y hay que decirlo. El derecho a la salud, obviamente, como fundamental de toda persona humana. El tema de la educación de los colectivos vulnerables. Fíjense cuando hablamos de discapacidad, no voy a leer artículos, formo parte del programa de Discapacidad y Derechos Humanos en la facultad y en la materia de Derecho de la Vejez, así que de esto sé un poco. Atípicos se los llama a las personas con discapacidad en algunos lugares. Catamarca habla de disfuncionados. Mientras sigamos diciendo cosas como estas, evidentemente no vamos a ningún lado. Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado. ¿Qué son los discapacitados? Las personas con discapacidad son personas, dejémonos de embromar. Si no son personas no pueden acceder a los derechos. ¿Qué es un discapacitado? Las personas con discapacidad y la familia, la sociedad y el Estado tienen a su cargo la protección integral de estas personas. Bueno, vamos acelerando. Las personas con capacidades diferentes, que no sé cómo llamarlo a eso, todos tenemos capacidades diferentes. Si fuéramos todos iguales, qué lindo sería, nos aburriríamos como locos. El tema de la niñez, tan abandonada, tanto palabrerío. En realidad lo de Catamarca me gusta, especialmente nutrición suficiente, salud, protección especial, preventiva, subsidiaria en los casos de desamparo. Si no lo agotamos todavía, en una de esas la niñez tendría derecho a todo esto. Los niños, los derechos de niños, niñas y adolescentes, corrientes, el Estado legisla, promueve. Y los derechos de los jóvenes. Son raras las constituciones, ahora digamos más o menos lo mencionan, pero antes no lo mencionaba nadie. Ese lugar que ocupan los jóvenes, que no son niños, que no son adultos, que son jóvenes y que tienen derecho a insertarse en la sociedad, a tener plena participación laboral, cultural, comunitaria, sin gozar de apellido ilustre, capacidades y aptitudes que tienen que desarrollar sin gozar de apellido ilustre, ¿de acuerdo? El tema de la juventud y la participación en la actividad social, la orientación vocacional, el tema del aporte creativo que realizan los jóvenes, que puede y debe ser perfeccionado, de esto habla Formosa. Bueno, la igualdad, la mujer. ¿Para qué voy a hablar de la mujer? Tiene derecho a no ser discriminada por su sexo, a la igualdad de oportunidades, a una protección especial. Ustedes saben que yo en algún momento dije no estoy a favor del grupo femenino, esto, aquello, alguna alumna, no sé dónde está, ese grupito con el que vamos a hablar una jornada, que estuvimos discutiendo en el aula. Tengo mi particular idea respecto de lo que es el grupo femenino. Acá el doctor
tratado toda la vida como un hombre más de la cátedra a veces. Hay tan poca mujer que recién ahora se están dando cuenta de mí. El tema de la mujer y el hombre con iguales derechos, el día que la mujer y el hombre tengan iguales derechos, eso lo quiero ver, no me quiero morir sin verlo en realidad después de tanta palabrería, ¿no? En todo, la ancianidad, evidentemente la ancianidad, las condiciones en que viven los ancianos tienen que tener un espacio. Catamarca me gusta como lo dice, los adultos mayores, ancianos, adultos mayores, diría la doctora Dabove, los viejos, ¿para qué le vamos a dar tanta vuelta? O sea, todo el mundo inventándole palabras, son los viejos, o sea, son viejos, punto. Vamos a ser viejos alguna vez y nos tienen que tratar con dignidad y tenemos que tener todo a mano, los medicamentos como bien social. Buenos Aires. Miren si no es importante tratar de incluir algo muy puntual constitucionalmente. Como dice el doctor Guinea, no puedo poner todo. Pero bueno, lo que se me va ocurriendo, lo que le encuentro espacio, lo más urgente, de acuerdo que no haya un tema político por medio, vamos a sacar esto. Que tampoco esté alguno con la pancarta haciéndole por la cabeza a alguien, porque así no se puede hablar. Yo estuve en la convención del 94 y la verdad que pareció una kermés más que una convención. O sea, un poco de orden, de silencio. Había convencionales que no les voy a decir lo que estaban haciendo. O sea, en realidad un poco de interés, pero lo hacían, charlaban, hacían otras cosas y no lograban escuchar ni al que hablaba, de acuerdo con el criterio que había. Así que aprendamos a ser adultos. El tema de los indígenas, de las tribus originarias, yo diría más que nada, ¿no? La educación reconocida desde acá. Los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra. En la Constitución de San Luis se trata, en Buenos Aires se trata. Nosotros tenemos señores veteranos de guerra, ¿de acuerdo? Y alguno dice, pero aquel no hizo nada. Miren, tan solo yo tengo un amigo que murió ahí, tengo un amigo que perdió la sonrisa y era muy jocoso él, nunca más volvió a reír. Tan solo estar parado en el medio o cerquita de una guerra, eso es un veterano de guerra. Y necesita políticas orientadas a su asistencia y protección que deben surgir desde la misma Constitución. El tema de la condición de los extranjeros que forman nuestra nación, que la han formado y la seguirán formando, tiene que tener un lugar, el derecho a la vivienda, la obligación de la provincia de proveer esa vivienda, de la solidaridad social. Bueno, la familia ya la nombramos bastante, la libertad religiosa, ahí me vienen los 2 minutos, ya voy a ir terminando. Libertad de pensamiento. Bueno, y lo que quiero llegar acá, bueno, el trabajo como derecho y como deber. No solo denme y haber, el trabajo es un deber, ¿de acuerdo? Derechos de reunión, de manifestación, bueno, operatividad de las normas. Hay algo muy importante. La Pampa en el 94. Las víctimas de errores judiciales en materia penal tendrán derecho a reclamar indemnización del Estado. La ley reglamentará los casos y el procedimiento correspondiente. Esto es fundamental. Un artículo o algo que haga referencia específicamente a todos aquellos que quedamos pagando por los malos jueces. El tema de las torturas, evidentemente. Bueno, los mecanismos semidirectos, medio ambiente, recursos naturales son temas más hablados de lo que estoy mencionando acá. Y un tema al que me voy es precisamente, ahora que lo pueda llegar a encontrar, cuando hablamos de las iniciativas de reforma constitucional. Bueno, he hecho una especie de recorrido que en 2 minutos evidentemente no lo voy a hacer. El doctor Blanco armó, digamos, dentro de su espacio, bases para la reforma digital, en donde participamos algunos constitucionalistas también, donde participa el público en general y donde se siguen recibiendo propuestas. Pueden entrar ahí, leer, ver los objetivos que tiene esa plataforma, que es escuchar a la gente. Y el tema de si es que llego
vamos a poner que me faltaban 1 minuto 51 segundos, el tema de nuevo de las propuestas para la reforma del 2018 del proyecto remitido a la legislatura provincial por el gobernador Lichis, o sea, el proyecto oficial en el que tuve honor, digamos, de ser nombrada porque me han pedido alguna no sé, alguna ayuda, alguna cosa, o me pusieron por el cupo femenino, la verdad que no lo sé, pero bueno, alguna idea me han pedido por ahí. Fíjense todos los artículos que mencionan como susceptibles de reforma, habilitan temas, el habilitar temas para la reforma es, acá están. Y estos temas, ustedes fíjense que están algunos que a mí me interesaban, ¿no? Los nuevos derechos y garantías, la diversidad sexual, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, derechos de las juventudes, de los adultos mayores, las personas con discapacidad, derechos de las víctimas, derechos reproductivos, que están tan en boga últimamente, protección, el derecho del deporte, el doctor Gerbaudo es un especialista en deporte, ahora está nombrado en la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial para hablar de esos temas. Y una periodista en Infobae, vieron eso que yo le digo, pongan bien en claro las citas, ustedes están hablando de alguien, bueno, decía que había problemas con estos temas, algunos que se estuvieron mencionando, sacaba mayoría automática de diputados, o sea, la gente que no es oficialista tiene temas, digamos, a la hora de analizar estos puntos propuestos, establecer la misma duración para todos los cargos electivos, terminar con reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, diputados y senadores, ampliar periodos de sesiones, elección del jefe de policía. Miren qué interesante, con acuerdo legislativo, participación directa de los ciudadanos por plebiscito, y Santa Fe hoy tiene como religión oficial la católica, se propone un estado laico. Yo no voy a dejar de ser una persona religiosa porque me pongan un estado laico. O sea, no me voy a meter con temas puntuales de la realidad actual de este día y de lo que se está votando, pero realmente nadie va a ir a hacer lo que no quiere hacer porque es alguna norma, ¿no? Más allá de que uno está a favor o en contra, que lo que yo digo, digamos, o hablo sobre este tema, lo digo en clase, no lo voy a decir acá, pero en realidad cuando apareció la ley de divorcio, la gente no se fue a divorciar porque estaba la ley de divorcio tampoco, ¿no? Yo particularmente no estoy muy a favor, digamos, de esas posturas, pero bueno, hay que hablarlo. Autarquía del Tribunal Electoral, autonomía municipal, incorporación de los derechos, el tema de las empresas de los estados, o sea, en realidad hay algunos temas que han sido, digamos, y son aquellos como que impiden de alguna forma los acuerdos. El tema de la reforma es un tema de madurez, es un tema de tener presente sobre todas las cosas las modificaciones institucionales, pero por el otro lado algunos temas que a la gente le afectan mucho, como los colectivos vulnerables que dijimos, y sobre todo el tema de rescatar valores, o sea, que los valores queden bien claros, los valores positivos queden bien claros dentro del texto constitucional. Me parece que quería decir varias cosas más, pero quería hacer como una síntesis de derechos que me interesarían más allá de los tratados internacionales, la supremacía constitucional, el tema convencional, etcétera, etcétera, que estuvieran puntualmente dentro de nuestro texto constitucional. ¿Para qué sirve? Por lo menos para que no nos digan que ese derecho no existe, como se decía alguna vez de los derechos programáticos, ¿de acuerdo? En expectativa, digamos, como se empezó a decir con el fallo de vivienda digna. Está ahí, está en expectativa. Ahora pongamos lo que tenemos que poner, que dejen de estar en expectativa y que estén en la realidad, ¿de acuerdo?